Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, miércoles 16 de abril del año 2025, miércoles de la Semana Santa. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 9. En aquel entonces, dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Hermanos, estamos escuchando estas palabras en boca del profeta Isaías. Y podemos decir que son las palabras que Jesús está pronunciando al momento de entrar a Jerusalén. Ya lo escuchamos el domingo. ¿Cómo es que el Señor avanzaba hacia la Jerusalén? Pero avanzaba porque sabía que allí iba a encontrar esa respuesta del pueblo, esa respuesta del Sanedrín, la misión que él traía. Por eso, hermanos, el Señor Jesús, confortado en la confianza que tiene con el Padre, hace esto que Isaías está diciendo. Endurece su rostro. No quita su rostro. Da la espalda para recibir los golpes. Los recibe de frente. Sin embargo, sabe que todo eso es porque el Señor está con él y quien lo hace no es el Señor, sino el hombre. Por eso el texto nos dice: no quedaré confundido ni avergonzado. Quedaré confortado porque el Señor está conmigo. Estoy enfrentando las duras decisiones, pero el Señor está conmigo. Voy a enfrentar a la muerte, pero el Señor está conmigo. Por eso al final nos dice: ¿quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? El Señor sabe, Jesús sabe que el Señor está con él y no hay adversario que lo pueda vencer. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y empezaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan
en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel que por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Hermanos, el adversario es Judas, pero detrás de Judas está también el adversario que viene siendo la codicia, la ambición, ese deseo que Judas tenía por el dinero. El día de ayer escuchábamos cómo al momento en que Jesús comparte el pan con Judas, entra Satanás en su corazón. Y es ahí donde Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer, pero hazlo pronto. Vemos que ese es el adversario a vencer. Y podríamos preguntarnos, si Judas hubiera vencido a ese adversario que es la avaricia, que es la posesión del dinero, que es lo que lo llevó a entregarlo, entonces ¿cómo se hubiera cumplido lo que Jesús tanto anunciaba? He venido porque el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y resucitará al tercer día. La historia hubiera sido diferente si Judas hubiera recapacitado. Al menos los personajes hubieran sido diferentes, pero debemos suponer que el resultado sería el mismo. A lo mejor el malo de la película hubiera sido Caifás, que ya lo fue, porque en su momento dijo, es necesario que un solo hombre muera para que el pueblo no sea destruido. Pero hermanos, eso solo Dios lo sabe. Y ese es el contrincante con quien está luchando Jesús. Ese es el adversario. Pero Él sabe que a pesar de que parezca una gran pérdida, la muerte de Jesús, en realidad es la victoria del mismo Jesús. Es la victoria de Cristo, la victoria de Dios Padre, porque en función a esa pseudo derrota nace la bendición de ser redimidos en nuestros pecados. Es entonces donde aquel cordero que es llevado al matadero, aquel cordero que es crucificado, que no tiene culpa, reúne al pueblo, reúne a los suyos, reúne a los que tiene que unir, que son los hijos de Dios. Por eso, hermanos, en estos días ya fuertes, donde ya estamos a punto de escuchar la narrativa de la crucifixión de Jesús, pongamos nuestro corazón en caminar junto con Él, seamos discípulos junto con Él y no veamos más allá de las condiciones que el Señor nos está poniendo, más que el hecho de decir, permanezcan conmigo, permanezcan con el Padre. Hermanos, Dios los bendiga.